Hola, ya estoy aquí de nuevo. Recuerden que estamos hablando sobre las fuentes en donde vamos a utilizar referencias o hacer nuestra investigación para nuestro trabajo. En el caso de nosotros ya habíamos dicho, dado el caso extraordinario que estamos viviendo, la pandemia, que la clase la estamos recibiendo en casa, etcétera, etcétera, pues prácticamente toda nuestra investigación va a ser en la computadora, que como quiera que sea, es una herramienta extraordinaria. Nos podemos meter en la Biblioteca Nacional de México o en la Biblioteca de los Nacional de Estados Unidos, la que está en Washington, que es extraordinaria, hay una que les digo que se llama la Biblioteca Mundial, que es de la UNESCO, que tiene los textos originales, que los puedes ahí hojear, entre comillas, hojear y verlos y no tener que ir a las bibliotecas. Por ejemplo, puedes ver un códice mexicano, ahí darle la vuelta al códice y observar lo que dicen ahí. Bueno, nosotros también, ya cuando estamos haciendo un trabajo que le llaman de campo, el trabajo de campo es cuando tenemos que salir de la oficina o del cubículo de la universidad o de nuestro laboratorio, etcétera, etcétera. Es decir, ya no todo el trabajo de investigación se da en un laboratorio. Siempre tenemos esa idea porque vemos a los grandes químicos o grandes médicos o grandes investigadores que han descubierto maravillas, que están en estas talleres, oficinas o como le quieran llamar, y están ahí asesorados, no asesorados, más bien ayudados por varias personas y están con los tubos y esto. Bueno, la investigación hoy en día es un poquito más complicada. La mayoría de los talleres de investigación están provistos de computadoras y etcétera, etcétera. Pero les digo, ese es cuando se hace la investigación ahí mismo en la institución o en el cubículo universitario o en donde tengas tu propio, no sé cómo llamarle, taller pues laboratorio es la palabra que correcta, ¿no? Por ejemplo, Marie Curie y su esposo, Pedro Curie, creo que se llamaba, ellos tenían en su casa su laboratorio. Ahí hicieron toda la investigación que hoy sabemos que terminaron y que fue muy importante sobre todo para las cuestiones de la radiación y demás. Les recuerdo que Marie Curie inclusive murió de cáncer precisamente por manejar todas estas sustancias. Bueno, pero yo a lo que voy es a las investigaciones que nosotros vamos a hacer o que tal vez vamos a hacer porque alguna de nuestras tesis va a ser un poco más, iba a decir elemental, pero no puede ser elemental, pero vamos a decir que va a ser un poquito más sencilla. Vamos a decir que quiero investigar, por ejemplo, la Catedral de Tampico. Lo primero que quiero saber es, bueno, ¿quién es el arquitecto? ¿Quién es el arquitecto de la catedral? ¿En dónde puedo saber? Bueno, lo primero, seguramente vas a arreglar una cita con el párroco de la catedral y a lo mejor ellos tienen esa información. Pero muchas veces esa información no está ahí en la catedral, ¿sí? Sino que la información la tienen en el archivo de la ciudad. Entonces tienes que agendar ahí también. Me choca la palabra agendar, pero creo que me entienden bien a lo que me refiero. Tienes que agendar una cita para que puedas preguntarle al archivista del archivo de la ciudad si hay ahí alguna información sobre quién fue el arquitecto de la Catedral de Tampico. ¿Sí? Hasta la fecha no sabemos. Muchos dicen que fue don Lorenzo de la Hidalga, que fue un gran arquitecto, hizo
muchos edificios allá en la Ciudad de México, inclusive iglesias, y hay algunas que son muy parecidas a la iglesia de Tampico, pero no sabemos realmente a ciencia cierta. Está hecha en un estilo neoclásico, que estaba de moda en ese entonces. La iglesia de la Catedral de Tampico es más o menos de finales del siglo XIX. Entonces, tenemos que salirnos, obviamente, de nuestra oficina e irnos a hacer trabajo de campo que dicen, es decir, pues ya, bueno, ya nos fuimos a la iglesia, ya nos fuimos al archivo y tenemos que ver toda esa información si ellos tienen todo esto. Déjenme aquí hacer un pequeño paréntesis antes de continuar. Nuestro país es un país extraño por su forma de ser, por la manera de que aquí teníamos una civilización y llegó otra a invadir e impuso su manera de ser. Pero esa otra manera de ser no clausuró todo lo que había existido 2,000-3,000 años antes. Aún hoy en día, 2021, 2021, algunos títulos hechos no en textos, sino en pictogramas tipo prehispánico, porque algunos son del siglo XVI o XVII, tienen validez para las autoridades. Esos papeles se llaman lienzos o códices y muchas veces los conservan el grupo donde está la tribu o ese grupo étnico, y sirve para deslindar, por ejemplo, cuál es el tamaño de los territorios de esa tribu. O sea, tienen ese valor. Por eso les decía que el nuestro es un país extraño, porque no clausuró todo aquello. Aún hoy en día estudiamos los códices para conocer muchas cosas, ¿sí? Acaben con ese mito que dice que todos los códices de México están fuera. No, la mayoría de los códices de México están aquí en México. Lo que está fuera sí son como 10 o 11 códices prehispánicos, que son de los más valiosos, ¿sí? Pero aquí tenemos también unos 3 o 4 que son prehispánicos, y tenemos como 200 y tantos que son un poquito, casi inmediatamente después de la conquista, que ya cayó Tenochtitlan, que son más o menos de 1500, 1520, 1530, 1540, 1570. Documentos muy antiguos que los tenemos en varios lugares. Estos lugares se van a convertir, dependiendo de la investigación que ustedes vayan haciendo. Estoy pensando que tal vez alguno de ustedes va a estudiar arqueología o antropología o historia del arte, etcétera, etcétera. Son la biblioteca del Museo Nacional de Antropología, que es la que tiene la mayor cantidad de códices. Pero el Archivo de la Nación también tiene códices, ¿sí? Lo que es más, el Archivo de la Nación tiene documentos desde el siglo, ¿es el 13 o es el 12? No, desde el siglo 13, sí, desde el siglo 1200, no, desde el siglo 14. Desde el siglo 14 tiene documentos. Déjenme contarles un poquito sobre este documento porque es muy interesante. Este documento que tienen es una cosa que se llama beato. El beato no es otra cosa más que un canto religioso o una oración religiosa con unos dibujos. No es el único beato que hay en el mundo, hay como una veintena de beatos en todo el mundo, pero nada más 20, 20 beatos. Hay algunos beatos muy adornados, muy bonitos. El beato que encontraron aquí en el Archivo de la Nación de México es uno de los más sencillos, es una hoja por un lado y la otra hoja por el otro lado. ¿Por qué lo encontraron? Porque lo encontraron como que sirvió para encuadernar otro libro. Y cuando estaban restaurando este libro antiguo,
se encontraron con el beato. Ese es el documento más antiguo que tiene el archivo de la Nación. Y por supuesto es uno de los 20 que hay en todo el mundo. Y bueno, ahí está en el archivo de la Nación. Todos estos lugares, el Archivo de la Nación, la Biblioteca del Nacional, la Biblioteca de Antropología, las bibliotecas universitarias, la Biblioteca Nacional, y archivos de todos lados, recuerden, más todo lo que existe en las iglesias, todas las iglesias tienen sus registros. Les digo esto porque mi hermano, que ahora vive en Querétaro, mi papá, que en paz descanse, nació en una ciudad que se llama Cadereyta, ahí en Querétaro, y fue a ver si encontraba el acta de nacimiento de mi papá. Desde luego no estaba en el registro civil, y entonces se fue a la iglesia. Y ahí estuvieron buscando en unos libros que dice que es muy viejos, pero tampoco estaba ahí el registro de mi papá. En aquel entonces la gente prácticamente no le daba mucha importancia al registro. Por ejemplo, mi mamá no hizo su primera comunión, ella es católica, hasta ya grande. Ella ya tenía como 45, 50 años. Hizo su primera comunión. ¿Por qué hizo su primera comunión hasta entonces? Porque cuando ella nació, estaba en lo más fuerte la guerra de los cristeros, y me platicaba mi mamá que pues nadie rezaba, nadie iba, las iglesias estaban cerradas y no había quién. Entonces, todo esto forma parte de una investigación, ¿sí? O sea, ya no es nada más llegar a una iglesia y pedir permiso, para que te permitan revisar los papeles que tienen ellos ahí en su documentación, sino muchas cosas que están alrededor de, ¿sí? Déjenme nada más, ya voy a mencionar, no los quiero cansar mucho. Ya había mencionado un poquito el archivo de la Nación. El archivo de la Nación es posiblemente uno de los archivos más grandes del mundo, si es que no el más grande de América. Tiene cientos y cientos, millones de documentos. Algunos de ellos ni siquiera están clasificados, porque ahí están todos los papeles que existen desde antes inclusive de la llegada de los españoles. Ahí hay varios códices en el archivo de la Nación. Entonces, ahí están distribuidos en lo que ellos llaman fondos. ¿A qué se refieren fondos? Pues, por ejemplo, el fondo colonial. Estoy exagerando, porque no está así como fondo colonial. Lo tienen más especificado. Pero fondo colonial, bueno, ya sabes que ahí en el fondo colonial vas a encontrar todo lo que está desde 1525 hasta 1821. Luego puede haber un fondo que se llame México Independiente. Bueno, es 1821, ¿qué te gusta? Hasta un poquito antes de Porfirio Díaz, 1900. Ahí vas a encontrar toda la documentación. Fondo de la Revolución. Puede estar el antecedente, 1900 hasta 1920, 1930. Y México Contemporáneo, 1930 hasta la actualidad. Desde luego es gigantesco, es un archivo enorme. El de aquí, por ejemplo, el que tenemos en Tampico, tenemos nuestro archivo, también tiene documentos, pero es más manejable. Tengo entendido que normalmente siempre hay un archivista y un ayudante, es todo lo que tienen ahí en el archivo de Tampico. No requiere de mucha gente. Ahora, ¿qué es lo que hace uno cuando va uno a un archivo? ¿Acaso te prestan el códice, por ejemplo, para que tú lo revises y te estás comiendo un chicle y se me pegó el chicle en el códice y ahí lo dejaste? No te van a prestar el documento. La gran mayoría de todos estos documentos ya están fotocopiados. Es decir, ya están, no sé cómo les dicen hoy en día, cuando te los pasan en un disco, todo un archivo, y lo que te prestan es el disco para que tú localices ese documento
y ahí tú puedes ver como si tuvieras el documento en tus manos, y desde luego el documento no se va a maltratar, y el documento no se lo van a prestar absolutamente a nadie, ¿sí? Inclusive las personas que manejan esos documentos normalmente utilizan guantes, cubrebocas, están con cierta temperatura, etcétera, etcétera. Pero bueno, tú vas a llegar al archivo y vas a, oiga, quiero este documento, y si es un documento muy antiguo, te van a decir, sí, vaya a la computadora y métase a esto. Inclusive muchas veces se pueden consultar desde la casa. Todo habría que ver cuál es la clave para entrar ahí. ¿Sí? Digitalizado es la palabra que estaba buscando. Muchos de los documentos están digitalizados, pero ¿cómo vas a digitalizar un archivo que tiene más de 200 millones de documentos? Pues, está canijo el asunto, ¿sí? Entonces, pues sí, digitaliza es lo más importante. Cuando yo estaba en el Comité de Cultura de aquí de Tampico, se digitalizó los periódicos que tenía en el archivo, porque estaban corriendo peligro, estaban ya muy delicados, ahí siguen, nadie los toca. Pero ya ahorita, si tú quieres consultar un periódico, te van a prestar el disquito, que ahí están los periódicos digitalizados. Y entonces ya en el periódico y en la computadora, tú estás viendo el periódico y ves, estás hojeando, entre comillas, y sacas la información que quieres. Básicamente todos los archivos funcionan de esa manera. Las bibliotecas ya les había yo explicado cómo funcionan. Hay las de libre acceso, hay las que te vas al Cardex, que ahora debe ser de computadora. Si no es de libre acceso, te vas a un mostrador, muestras el número y el bibliotecaria te proporciona el libro. Si es de la universidad, lo más probable es que te va a pedir tu credencial, la tienes que dejar ahí en depósito mientras te llevas el libro ahí. No puedes sacar el libro fuera de las bibliotecas, casi no hay servicio a domicilio. Bueno, entonces ya tenemos que los archivos funcionan para eso, las parroquias, las iglesias, inclusive conventos, los museos también son otra fuente de información. Ahí ya una fuente más tangible, porque tienes la pintura, tienes el objeto, tienes la escultura, tienes el mueble, tienes la pieza arqueológica frente a ti, etcétera, etcétera, y ahí tú vas a poner tu información. Y vuelvo a lo mismo, tienen que citar la fuente, ¿sí? No pueden hablar del calendario azteca o la piedra de sol, como le quieran llamar, sin decir que está en el Museo Nacional de Antropología. Alguno de ustedes me va a decir, todo el mundo sabe, sí, todo el mundo sabe, pero tú lo vas a poner, lo tienes que poner, ¿sí? Para que no parezca un plagio aquello. Bueno, ya vimos así, grosso modo, todos los lugares que nos pueden servir para una investigación, y he dejado aquí casi al final la fuente que nosotros vamos a utilizar, y esa se llama pues internet o la computadora que tenemos ahí en la casa. Ahí nos vamos a dar vuelo, Ustedes nombren el tema, métanlo ahí, metan lo que quieran, ¿sí? Dedo gordo del pie de Donald Trump, y va a salir el dedo gordo del pie de Trump. Se lo he puesto, que va a salir ahí, exagero, ¿no? Pero está ahí todo, ahí está todo, ¿sí? Pero también aquí vamos a tener que dar crédito a nuestra fuente. Entonces, ahí tenemos ya todo el panorama para hacer una investigación. La otra que ya les había mencionado era lo de la entrevista, cuando, por ejemplo, vamos a decir que queremos entrevistar al presidente Peña Nieto, al expresidente Peña Nieto, para hacer algunas preguntas sobre su sexenio. Bueno, y suponiendo que él nos dé la entrevista, pues ahí sí tenemos que estar preparados con ciertas preguntas. Ya luego verán de qué trata esa pequeña lección. Y en este caso sí se puede también citar algunas fuentes,
pero básicamente vamos a tener que iniciar nuestra entrevista diciendo que el 7 de julio del 2022 el expresidente Peña Nieto nos otorgó 15 minutos de su tiempo para una entrevista que le hicimos y este es el resultado. Y ahí ya pues ya te avientas con tu entrevista que tal vez te pueda servir para una investigación también. Espero que haya quedado claro de todos estos archivos, bibliotecas, lugares que luego no pensamos que estén ahí. Fíjense que estoy dejando fuera algunas cosas. Ya nada más lo voy a mencionar. Muchas veces existen también archivos familiares. Sobre todo, es que me vino ahorita a la mente el Papa y la Reina Isabel. Ellos reciben mucha correspondencia y tienen sus propios archivos, ¿sí? Desde luego no son archivos públicos, ¿sí? No puedo yo llegar y, oiga, quiero saber qué le dijo Juan Sánchez de la ciudad de Zacatecas a la Reina Isabel cuando le mandó una carta y me van a prestar la carta. Ahí como sea, no me la van a prestar. ¿Sí? Y aquí viene otra cosa que, ya, con esto termino, lo juro. Muchos documentos no van a ser citados, no van a poder ser citados. Algunos de ellos no se los van a prestar porque en nuestra ley, no nada más en nuestra ley, no en nuestra constitución, en muchas constituciones hay ciertos documentos que se ponen, aunque sea un archivo público, en una cosa que se llama reserva. Se envían a la reserva por 20 años, 30 años, 50 años. ¿Por qué se mandan a la reserva? Porque tal vez viene ahí algo muy delicado que no quiere que se sepa. La mayoría de las veces, por ejemplo, aquí en México, es para tapar alguna sinvergüenzada. Perdonen que lo diga de esta manera tan cruda, pero normalmente es para eso, ¿sí? En otros países no lo quieren mencionar porque no quieren lesionar a alguna familia que todavía está, que viven todos o cosas por el estilo, pero eso se llama en la reserva. No confundir con los libros que están en reserva. La reserva son los libros muy valiosos que normalmente no se prestan a nadie y que normalmente están digitalizados, que los puedes consultar de esa manera. Bueno, espero que ya me voy, porque si no me voy a seguir aquí toda la mañana. En las próximas conversaciones que tengamos, si hay alguna duda respecto a estos programas, por favor háganmela saber y me dio gusto volverlos a ver el día de hoy. Hasta luego.